¿Cuánto tienes? Señor, no tengo nada, soy una persona hoy vacía, trae el vacío, el resto lo haré yo. Dale a Dios lo que tienes. Si hoy tienes que elegir qué harás con tu vida, toma la mejor decisión que te pueda pasar. Elige a Jesús en tu vida. Las naciones por herencia, los confines de la tierra en posesión. Empower 2026. Empodérate para actuar con autoridad espiritual. El título es ¿Cómo tomar la decisión correcta? O sea, nos toca a todos. Uno dice, bueno, para mí por fuerza. Todos tenemos que elegir y debemos elegir todos los días. Amén. Y entonces digan cómo es. ¿Cómo puedo tomar la decisión correcta? ¿No? Tienen que encender aquí. ¿Cómo puedo tomar la decisión correcta? Eligiendo en base a los principios. Dile a tu amigo, a tu amiga, eligiendo en base a los principios. Amén. Y entonces nuestro texto comenzará en el libro de Ruth, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18. Allí donde por lo general las páginas de la Biblia se pegan, porque la gente no lee más adelante, ¿no? Entonces, ¿quién era Ruth? ¿Quién lo sabe? 1, 2, 3. ¿Quién sabe quién era Ruth? 4, 5, 6, 7, 8. ¿Alguien sabe? No es tu tía, es una señora de la Biblia. Entonces vayamos juntos al libro de Ruth. Ruth 1 del 1 al 18. Pueden leer aquí detrás de mí. Y en el tiempo de los jueces hubo una hambruna en el país. Digan cómo es, hambruna. Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab. Digan cómo es, campos de Moab, con su esposa y sus 2 hijos. Este hombre se llamaba Elimelec. ¿Cómo se llamaba? Elimelec. Así que si estás tomando notas para nombres de hijos, hoy te damos algunos nombres bíblicos. ¿Saben de esos que aman los nombres bíblicos? Elimelec. Que uno dice, ¿pero quién es? Bien, Elimelec. Su esposa Naomi o Noemí depende de la traducción de tu Biblia. Y sus hijos Malón y Kelión eran efrateos de Belén de Judá. ¿De dónde eran? De Belén y de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se establecieron allí. Y Elimelec, esposo de Noemí, murió y ella se quedó con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Digan cómo es. Mujeres moabitas, de las cuales una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Cuánto tiempo vivieron allí? 10 años. Luego Malón y Kelión murieron también. La mujer quedó privada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de los campos de Moab, porque en los campos de Moab había oído decir que el Señor había visitado a su pueblo dándole pan. Partió pues con sus 2 nueras del lugar donde había estado y se puso en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras, vayan, regresen cada una a casa de su madre. Que el Señor sea bueno con ustedes como ustedes lo han sido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda a cada una hallar descanso en casa de un marido. Las besó y ellas se pusieron a llorar a voz en cuello. Digan cómo es. Lloraron a voz en cuello. Y le dijeron, no volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, vuelvan atrás. Hijas mías, ¿por qué vendrían conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mi vientre que puedan ser sus maridos? Vuelvan, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volverme a casar. E incluso si dijera, tengo esperanza, y aunque tuviera marido esta noche y diera a luz hijos, ¿esperarían ustedes hasta que fueran grandes? ¿Renunciarían a casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha extendido contra mí. Entonces ellas lloraron a voz en cuello de nuevo. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth, digan como Ruth, no se apartó de ella. Noemí dijo a Ruth, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Digan cómo es, a sus dioses. Vuelve tú también, como tu cuñada. Pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje para alejarme de ti, porque a donde vayas tú iré yo, donde vivas tú, yo también viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde mueras, tú moriré yo también y allí seré sepultada.
y que el Señor me trate con el máximo rigor si algo más que la muerte me separa de ti. Cuando Noemí la vio firmemente decidida a ir con ella, no le habló más del asunto. ¿Han leído alguna vez esta historia? Es una historia muy hermosa. Es un libro que también entra en la tipología bíblica porque habla de redención. Es un tipo de libro que habla de redención, como la redención de Cristo, y también aparece la figura de Cristo. Volvamos ahora un poquito al contexto histórico. Estamos pues con una familia que, ¿de dónde era? De Belén, así que ellos eran judíos, ¿de acuerdo? Bien, esta familia empieza a vivir un momento de hambruna y había hambruna en Judá. ¿Qué hacen? Se van. Primer error, un creyente no debe irse solo porque sea difícil. Un creyente debe moverse de acuerdo con lo que Dios nos dice que hagamos. Porque veo a muchas personas que vienen a Italia o que desde Italia se van al extranjero por problemas económicos o por problemas para pagar impuestos o por cualquier cosa que sea. No es un problema mudarse, pero debes entender si Dios está de acuerdo en que te mudes en ese momento. No deben ser las circunstancias las que muevan a un creyente, debe ser el Señor. Tanto es así que encontramos la historia de Isaac en Génesis a partir del verso 26, donde Isaac oye que hay una gran hambruna en el país donde está y lo primero que hace es, me voy porque aquí hay hambre. Pero Dios le dice, no, Isaac, no te vas. Siembra en esta tierra, en una tierra de hambruna y una tierra completamente sin agua, porque en la época bíblica la hambruna significaba más falta de agua que otra cosa y estamos hablando de lugares completamente desérticos. Entonces Dios le dice a Isaac, quédate. Y nosotros que leemos la Biblia sabemos que la Biblia dice que él se quedó obedeciendo a Dios en un lugar sin agua, sin futuro en ese momento. Así que sin agua significa la probabilidad de no comer, de no plantar. Y ellos vivían de la agricultura y de la ganadería. Entonces prácticamente él se queda y la Biblia dice, e Isaac se hizo riquísimo. Isaac se hizo riquísimo en una tierra sin agua, en una tierra que estaba viviendo la hambruna, porque donde quiera que iba Isaac, Dios creaba un pozo para él. Y todos decían, no es posible, no hay agua. Pero para Isaac había agua, porque la prosperidad reside en la obediencia, no en la tierra. Amén. Cuando lees la palabra de Dios, descubrirás que la prosperidad reside siempre dentro de la obediencia. Y tú dices, ¿pero siempre se hacen ricos? No, pero la prosperidad no significa ser multimillonario. La prosperidad significa que nada falte. Amén. Sino que reside dentro de la obediencia. Así que las circunstancias eran pésimas para Isaac, pero Isaac obedeció y se hizo riquísimo en una tierra donde nadie se hacía rico. En cambio, aquí encontramos, ¿cómo se llamaba el señor, el marido de Noemí? Elimelech. Encontramos en cambio a Elimelech que se entera, Dios mío, falta comida en mi tierra, y lo primero que hace es irse a una tierra extranjera. Los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel. Sabemos que los moabitas son dos pueblos que nacen de un incesto de Lot con sus hijas. Y por eso ya en el incesto hay maldición porque va en contra de lo que Dios nos dice que hagamos, que vivamos. Y estos pueblos empiezan a adorar a otros dioses. Y mientras ellos viven su vida, siempre están peleando con el pueblo de Israel. Había algunos principios en la Biblia. El primero para el matrimonio era no casarte con un extranjero. No es porque la persona fuera un extranjero de otra nación, sino porque en ese tiempo ser extranjero significaba tener un Dios extraño. Y el Señor dijo, no quiero que te cases con alguien que no tenga tu misma fe. El apóstol Pablo lo retoma en Corintios diciendo, no os unáis con los infieles. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Creen que Dios crea las leyes así? ¿Porque a Él le agrada? No puedes hacer esto, ¿por qué? Porque así lo decidí. ¿Creen que Dios sea así? ¿Es un tirano? ¿Alguien que decide porque no hay un por qué así, punto? ¿O todo lo que Dios hace lo hace pensando en el amor por sus hijos? Así que cuando Él les dijo, no os unáis con los infieles, es porque ¿cómo vas a vivir tu fe con una persona que no comparte tu fe? Si de verdad la fe es lo más importante que tenemos, como cantamos hoy, no hay nada más importante.
Si cuando encuentro a Jesús, Jesús se vuelve el motivo de mi existencia y de mi vida, ¿cómo voy a compartir mi vida con alguien que no comparte mi mayor pasión? Es una locura. Pensemos también en todos los problemas dentro de la propia familia. Quiero llevarlos a la iglesia. No, yo no quiero que vaya a la iglesia. Quiero ir de vacaciones con los niños. No, yo vacaciones con esos no las hago. Quiero enseñar a mis hijos principios cristianos. No, los principios cristianos no los quiero. O sea, basta. Hemos creado millones de motivos para pelear y Dios no quiere que peleemos. Amén. Y quiere que podamos tener un matrimonio, una vida feliz. Así que Él ya empieza a romper algunos principios. El primero, Él no confía en el Dios de Israel, sino que confía en sí mismo y se va a trabajar a territorio enemigo, porque en el territorio enemigo había prosperidad según Él. ¿Qué le sucede a Elimelec? ¿Viven allí por cuántos años? 10 años. Lo primero que sucede es que no tenían a otras personas creyentes para casar a sus hijos. Así que sus hijos se casan con 2 mujeres moabitas. ¿Qué había dicho Dios en la ley de Moisés? Que no debían casarse con una mujer moabita, una mujer extranjera que tuviera otros dioses. ¿Qué hacen? Exactamente eso. ¿Quién recuerda la historia de Salomón que vendrá un poco después de esta historia? Salomón, todos recuerdan a Salomón, un hombre sabio como él. Nunca ha habido nadie. Pero el hombre más sabio del mundo cayó por unas mujeres, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Dicen que es el hombre con más problemas del mundo. O sea, y él probablemente estuvo con ella solo para consumar el matrimonio, porque se consumaba con la sexualidad. Y a algunas no las están buscando en quién las ha visto. Todavía están ahí en la Biblia. Porque es obvio, él se casaba con todas estas mujeres por un motivo. ¿Cuál era? Hacer alianzas políticas. En esa época, si yo hacía una alianza casándome con una mujer de otra nación, si yo era un rey, esa nación no me atacaba porque tenía a su hija y estábamos en paz. De hecho, el reino de Salomón durante todo el tiempo fue un reino de paz, pero él, en lugar de ser él quien influenciara a las mujeres, fueron las mujeres las que lo influenciaron, ¿no? Dicen que el hombre es la cabeza, pero la mujer muchas veces es el cuello. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia dice que él empieza a construir altares para los dioses de sus mujeres y él pierde el reino. Y Dios, por amor a su padre, que era un hombre fiel, David, le deja 2 tribus. Nosotros tenemos 12 tribus, hay este momento donde hay una división, 10 tribus. Son las tribus del norte y 2, Benjamín y Judá, permanecen todavía para llevar adelante. Luego la descendencia de David, porque Dios le dijo, de ti vendrá un rey que reinará para siempre. De hecho, vino Jesús. Así que él rompe un principio. Primero, no confía en Dios y cambio de nación sin preguntar. 2, hago casar a mis hijos con 2 mujeres moabitas. Y sabemos que no creían en Dios, porque cuando Noemí les dice váyanse con su familia y con sus dioses, quiere decir que ellos se casaron con estas mujeres que eran idólatras, idolatraban y amaban a otros dioses porque estaban en la familia de Noemí y por tanto sus maridos eran hebreos. Ellas no podían adorar a sus dioses por obediencia. Así era como funcionaba en la época, pero sus dioses estaban allí y ellas pertenecían a esa cultura. Elimelec, mira qué hermosos frutos tuvo, muere. Además de morir él, mueren también sus 2 hijos que se habían casado con las 2 mujeres moabitas. Abrió 1.000.000 de puertas para que el diablo entrara en su familia y queda esta mujer viuda. Y también que ha perdido a 2 hijos, por lo tanto una mujer en un profundo luto que tiene a 2 mujeres. Que cuando te casabas te ibas a vivir a la casa de la familia de él y al irte a vivir a la casa de la familia de él, la madre de él y el padre de él se convertían en tu familia. No es como hoy que uno dice voy allá a ver a mi mamá en el coche. Muchas veces algunos se casaban, piensen solo en la esposa de Isaac, nunca más volvió a ver a su familia, o sea, se casó y desde ese día dijo adiós a la familia y nunca más, porque eran distancias lejanas, había desierto, tenías que ir con un hombre, podía ser asesinada en el camino. Así que muchas mujeres sabían que el día que se casaban, la familia del marido se volvía su familia, su madre se volvía su madre, etc.
pero digan cómo es, pero cuando una mujer enviudaba podía volver a casarse. Si Noemí hubiera tenido otros hijos, estas mujeres habrían tenido que ser esposas de los hijos para dar descendencia. Entonces, si ella hubiera tenido otro hijo, morían estos dos y ella, las esposas de los dos muertos, debían ir con el otro hijo, pero ella ya no tenía hijos. Y ella les da entonces la libertad porque en esa época la mujer no podía trabajar como en muchas culturas hoy, ¿no? En esa época si enviudabas, si no tenías un pariente, no tenías un hijo o un marido o alguien que quisiera acogerte, pero no era obligatorio porque la vida también era difícil para acoger parientes, tú prácticamente terminabas pidiendo limosna y te volvías pobre porque al no tener quien pudiera proveer para mi casa y solo los hombres podían proveer, automáticamente yo me vuelvo pobre. Y entonces esta mujer dice, oh, mira, me enteré, estaba allí en los campos de Moab y escucha, Dios está dando prosperidad a Israel. O sea, Dios no había abandonado a Israel, ¿verdad? Había hambruna, pero escucharon. Vaya, el Señor está proveyendo para Israel. Los que se quedaron allí en la hambruna siguen allí porque Dios está proveyendo para ellos. Primer punto. Y ella dice, vuelvo porque tal vez allí alguien me ayude, tengo algún pariente allí. Y le dice a Orfa, puedes volver con tu familia y tu papá. Según la ley, podía en este punto, siendo la hija viuda, darla en matrimonio a otro hombre. Porque una mujer sin herencia y sin marido tendía a la pobreza o a la prostitución para sobrevivir. Muy difícil. La vida de las mujeres siempre ha sido bastante difícil en ciertas naciones. ¿Y qué es lo que sucede? Así que las mira y dice, chicas, aunque yo tuviera un hombre hoy, ¿esperarían a que se hiciera adulto para casarse? Es difícil, no puedo pedirles esto y no es una posibilidad. Así que Orfa, Ruth, las quiero, váyanse. Hay un detalle importante, ellas lloran a voz en cuello, eso significa que ella era una buena suegra. Lloran 2 veces a voz en cuello porque si ella no fuera una buena suegra, me imagino que estarían allí. Menos mal que han muerto, por fin me voy, lo siento por mi marido, pero por fin vuelvo con mi padre y no tengo que ver más a esta señora. La Biblia dice que en cuanto les dice váyanse, ellas lloran. No, no queremos irnos, Noemí, quiero estar contigo. Raro. Y ella, aunque lloraron, dijo, ¿qué futuro tienen? Es precisamente porque las quiero, deben irse, vuelvan con sus dioses y a la casa de su padre. ¿Por qué con sus dioses? Porque aunque hayan aprendido algo con el Dios de Israel y algo con nosotros que somos creyentes, en tu casa tu padre es moabita, tu padre adora a otros dioses, así que automáticamente si vuelves con tu padre, volverás con otros dioses. Puedes volver con mi bendición. Orfa sigue llorando, pero se va porque hace sus cálculos. Dice, ella tiene razón. Porque ¿cuál era el futuro de Noemí o Naomi? La pobreza y probablemente la muerte. Así que uno dice, ¿cuál es mi futuro? Si voy contigo, mi futuro es que muero. Mi futuro es que quizás no tengamos para comer, ni tú ni yo. Tú aún eres viejita, tal vez alguien te dé algo, pero yo, una mujer extranjera en la tierra de Israel, yo no tengo ninguna oportunidad porque además soy una mujer extranjera sin marido en una tierra que no es la mía. Y que se odian porque los moabitas sí con los judíos se odiaban. Entonces, ¿quién? Entonces Orfa hace sus cuentas y dice, lloro, lo siento, te quiero, pero me voy. Ruth, en cambio, que tenía exactamente la misma posibilidad, le dice una frase que a veces usamos incluso en las bodas, no, tu Dios será mi Dios, no vuelvo con mis dioses. Y esa vez tomó una decisión. Es la primera vez que Ruth eligió a Dios porque antes el marido elegía por ella. Esta vez Ruth eligió, no, tu Dios será mi Dios. Primera elección importante. Pero luego le dijo, no importa a dónde vayas, que no sé dónde es, iré yo también y donde tú mueras, porque en la cabeza de Ruth es, probablemente morirás, moriré contigo, estoy dispuesta a morir contigo, porque Ruth eligió un principio. ¿Cuál es el principio? Honra a tu padre y a tu madre, el primer mandamiento con promesa. Esa mujer en ese momento por el matrimonio se había convertido en su madre. Era su madrastra, ¿no? Era su mamá. En ese momento desempeñó el papel de madre durante 10 años. Ella la amaba.
Ambas la amaban. Y ella dice, no hay problema. Puedo no casarme, puedo morir, puedo no comer, pero yo voy contigo. Que Dios me castigue si lo único que no me separará de ti será la muerte, yo no te dejo. Ella jamás no ha tomado una decisión importante, una decisión de cambiar de ciudad, de cambiar de vida e ir hacia un futuro incierto. Pero eligió, digan cómo fue, eligió con un principio. ¿Cuál era el principio? El principio del honor. Yo aquí frente a mí tengo a una mujer que fue una madre para mí por 10 años, probablemente maravillosa, porque ambas lloraron a voz en cuello diciendo, no queremos separarnos de ti. Esta mujer no solo se quedó viuda, sino que también perdió a sus 2 únicos hijos que ella tenía. Lo siento, yo voy contigo, yo no te dejo, yo te honro por quien tú eres, no importa qué futuro tendré yo. Y ella eligió según los principios. Digan cómo es, principios. Entonces, hay cosas que ya están escritas en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, no matarás. ¿Debo orar para preguntarle a Dios si debo matar? Señor, siento que a mi vecina de arriba siempre con ese martillo ahí, ¿la debo matar o no? Bueno, no debes orar, no puedes matar. Ya está escrito, como puedes ver. No hace falta hacer una oración, un ayuno. Ya está escrito, no se puede. ¿Debo robar o no debo robar? Pero quizás en este caso puedo robar porque los impuestos son altos. Sería genial. Hay mucha gente que quiere tomar la Biblia y adaptar la Biblia a su vida. Dales esta buena noticia. Eres tú quien se adapta a la Biblia. No es la Biblia la que se adapta a ti. Aleluya. Amén. Es una buena noticia esta porque muchos quieren realmente hacer las cosas de otra forma. Así que es inútil. Pero es difícil. Paciencia. Mira que es difícil. Uno dice, es difícil porque tengo que pagar impuestos. Piensa en lo que han vivido allá en Irán. O sea, pagar impuestos es maravilloso. Cuando pagues los impuestos, di gracias, Señor, porque no estoy viviendo nada tan difícil. Amén. Pienso que uno luego dice, ¿qué tiempos aquellos donde mi único problema era pagar impuestos? Ojalá. Entonces, en este punto ella toma una decisión. Así que si está escrito en la Biblia, no hagas esto, no ayuno, no oro, no lo hago, pero si no está escrito en la Biblia, ¿con quién me casaré? ¿Dónde iré a vivir? ¿Qué universidad haré? ¿Qué lugar frecuentaré? ¿Cuál es la iglesia a la que iré? Son cosas que no están escritas en la Biblia, ¿verdad? Como elijo cuando no está escrito en la Biblia. Presionen el botón rojo. ¿Cómo lo hago? Es simple, es sencillo. Miro los principios. Digan cómo es. La Biblia está llena de principios. Los principios en la Biblia no cambiarán jamás. Puede cambiar el modo en que los usamos, que se llama usos y costumbres de la Biblia. Hoy el modo de honrar es diferente. Por ejemplo, en la época de la Biblia, la mujer debía traer honor. Una mujer de honor se cubría el cabello, ¿no? Como hoy puedes ver, no sé, a algunas musulmanas, porque la Biblia decía que la gloria de la mujer estaba en su cabello. Así que una mujer decente se cubría, no se ponía ese tapete que se ponen en alguna iglesia de la Asamblea de Dios, ¿no? Que era como una especie, no era el tapete. Se cubría completamente la persona, se cubría completamente la cabeza, ¿vale? ¿Cuándo es que yo me quitaba el velo? En el día de mi matrimonio. Quitarse el velo era como quedarse desnuda. Así que era un momento importante ver el cabello de una mujer. Era como verla desnuda, era parte de, y era un modo de honrar, era cubrirse el cabello, ¿cierto? Es obvio que con el tiempo hoy no reconocemos a una prostituta porque tenga el cabello como el mío o el tuyo. En la época las únicas mujeres que tenían el cabello así o como el tuyo eran las prostitutas. ¿Por qué cosa sabía yo que una era una prostituta? Hoy tal vez no lo sepas. Bueno, hoy se sabe por otras cosas, pero se quitan otras cosas, otros velos. Pero yo reconocía enseguida que era una prostituta, aunque caminara por la calle, porque veía a una mujer que tenía el cabello al aire. Usos y costumbres de la Biblia. Hoy no eres una prostituta porque tengas el cabello al aire, porque estamos en otra cultura, sino que la mujer debe mostrar respeto y debe ser una mujer de honor. Este principio no ha cambiado. Que la mujer deba vestirse de un modo adecuado. Por ejemplo, la Biblia dice que la mujer no debe parecerse a un hombre ni tampoco un hombre a una mujer. Significa que te debes vestir de un modo que yo te mire y diga, sí, es un hombre. No esta moda andrógina que yo miro y digo, pero ese es hombre o mujer.
Va, de hecho, de aquí han nacido todos los fluidos de la vida. Ya no se entiende nada. Y ahí el principio es que no importa exactamente. El otro principio es que debo ser una persona equilibrada. La Biblia me enseña el equilibrio, ¿no? Ni muy largo ni muy corto. El equilibrio es un principio, pero el modo en que yo honro es diferente. Piensen que en tiempos de la Biblia una mujer que cambiaba de vida, una prostituta, por ejemplo, si quería volver atrás o si era castigada, lo primero que hacían era raparle el cabello. ¿Ven? Ven que el apóstol Pablo dice, o te cubres el cabello o te rapas. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en que una mujer no tenía cabello, no podía ser juzgada por nadie. ¿Quién sabe si las tiendas de pelucas más grandes del mundo están en Nueva York y son las mujeres judías quienes las compran? ¿Saben que la mayoría de las mujeres judías que ven con cabellos hermosos, esas son pelucas? Porque las mujeres, las que son muy serias en lo que hacen en su fe, en algunas ramas de los judíos, usan pelucas porque deben cubrirse la cabeza y nadie puede juzgarlas. Son usos y costumbres. Con el tiempo no es esto lo que define, sino que el principio define. Honra a tu padre y a tu madre, es un principio. En aquella época la forma de honrar al padre y a la madre era diferente de como puede ser hoy. Pero el principio no ha cambiado, el honor debe darse. Amén. Entonces, aunque cambien las formas según las culturas de vestirse, etcétera, etcétera, y esto puede ser, se puede cambiar, los principios no cambiarán jamás. Digan cómo es, los principios no cambiarán jamás, amén. Así que Ruth eligió por un principio. ¿Cuál era su principio? El principio del honor. Honraré a esta mujer que es mi madre, que se ha quedado viuda, que ya no tiene a sus hijos y yo voy con ella, incluso a costa de morir. ¿Sabía Ruth cuál sería su futuro? No, al contrario, pensaba que sería terrible. Pero recuerda, la prosperidad reside en la obediencia.